Bien, hermanos, continuamos en la predicación de esta serie que estamos haciendo cada domingo. Ya llevamos prácticamente unos 3 domingos y exponiendo esta carta, o la primera carta de Pablo a Timoteo. Y hermanos, estamos tratando un tema y es la advertencia contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Hermanos, la historia de la verdadera iglesia de Cristo ha sido y siempre es una lucha y una guerra. Ha sido constantemente atacada por un enemigo letal, Satanás, el príncipe de este mundo. El diablo odia a la verdadera iglesia de Cristo con un odio imperecedero. Está siempre, hermanos, suscitando oposición contra todos sus miembros y está siempre apremiando a los hijos de este mundo a hacer su voluntad y a dañar y acosar al pueblo de Dios. Por tanto, si una iglesia no es edificada, hermanos, en el fundamento, es decir, sobre la revelación que Dios ha dado a sus santos apóstoles y profetas, que ha quedado escrita en su palabra, no podrá resistir los feroces ataques de Satanás y sus huestes de maldad. Hermanos, no puede haber otro fundamento en que la iglesia pueda estar firme frente a las impetuosas e investidas ataques del enemigo. Esta verdad es la que el Señor Jesucristo, de hecho, nos enseñó, hermanos, en la conclusión de ese famoso sermón, lo que llamamos el Sermón del Monte, cuando Él dice en Mateo 7, 24 y 27, comparando la edificación de una casa. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, si edifica sobre este fundamento y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, por eso es que Satanás tratará a toda costa de pervertir la doctrina de la iglesia, falsificando la palabra de Dios, introduciendo doctrinas erróneas. Él sabe muy bien, hermanos, que si logra socavar el fundamento, tal iglesia no podrá resistir sus ataques. Él sabe eso. Y por cierto, hermanos, nos hemos podido dar cuenta que la iglesia cristiana ha tenido que hacer frente a varias corrientes que tratan de pervertir la palabra, como lo es el liberalismo. Hace unos años, más o menos en el siglo XVIII, comenzó ya a no darse tanta credibilidad a la palabra de Dios, sino más bien a los hombres de ciencia. Por ejemplo, quitando, la doctrina del creacionismo, que nosotros creemos que la tierra fue creada más o menos en 6,000 años y que Dios creó la tierra literalmente en 6 días, literalmente de 24 horas, y que el 7º día descansó. Pero eso, en el liberalismo comenzó a decirse que eso no era así, que eran millones de años y que la Biblia estaba equivocada. No solamente con el liberalismo comenzaron a infiltrarse falsas enseñanzas que lamentablemente, hermanos, tomaron tantas fuerzas en algunas congregaciones que se autodenominan iglesias cristianas. Hay muchas corrientes de esto. Además de esto, está la neortodoxia, que enseña que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que la Biblia no es la palabra de Dios. Ahora, simplemente ellos dicen que la única manera de identificar que es palabra de Dios es según el juicio de cada persona. Porque enseña que dentro de la Biblia la palabra de Dios es lo que el hombre dice, que es la palabra de Dios. Esto lo que hace es entronizar la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Pero como si fuera poco, hermanos, no solo hemos tenido que contemplar, hermanos, el liberalismo y la neortodoxia, sino lo que llamamos el neopentecostalismo, más conocido hoy como el carismatismo, que se ha infiltrado, hermanos, en muchas denominaciones cristianas que anteriormente estas iglesias eran ajenas a estas cosas, a estas corrientes teológicas, totalmente tergiversando así la Escritura. Las Escrituras nos advierten claramente acerca de esto. No podemos, hermanos, por lo tanto, tolerar estas falsas enseñanzas como una simple diferencia de opinión. Hay muchas personas que dicen, pero eso no debe separarnos a nosotros de los demás. Como si fuera una simple
diferencia de opinión, hermanos. No, esto va más allá de estas cosas. Esto es simplemente minar, hermanos, el fundamento en el que va la iglesia se hace firme contra los embates del enemigo. Por eso ya habíamos visto que el deber que tiene la iglesia es de estar vigilante contra las doctrinas erróneas. Y esta es la exhortación que Pablo hace en Romanos 16:17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No dice que consintamos sus falsas doctrinas, dice que nos apartemos de ellos. Y sigue diciendo: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Esta enseñanza errónea era un tipo diferente de la verdad revelada a Dios, a los apóstoles y profetas. Y el apóstol Juan dice en su tercera carta, en el versículo 10 y 11, no digo el capítulo porque solamente tiene un capítulo, pero ahí en la segunda, en Juan, versículos, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y aquí, hermanos, nos está diciendo que debemos bajar los muros doctrinales para darnos la mano y que echemos la verdad que nos separa a un lado y busquemos nomás los que nos unen. Sí, hay personas que dicen: bueno, solamente vamos a buscar, a unirnos en lo que nos une, lo que tenemos en común. Pero, hermanos, la Biblia también dice que andarán dos juntos en Amós 3:3 si no estuvieran de acuerdo. Podemos tener nosotros unión y comunión con aquellos que no predican la verdad y la tergiversan de ninguna manera. El Señor nos dice que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Así que la iglesia no solo tiene el deber de rechazar las falsas doctrinas, sino también tiene el deber de reconocer cuál es la doctrina correcta, porque únicamente de esta manera podremos identificar cuál es la falsa. Conociendo la verdadera doctrina, podemos identificar cuáles doctrinas son las que se han pervertido o son perversión de la palabra del Señor. Así que en el sermón anterior, de acuerdo a esta responsabilidad que vimos por qué entonces debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas. Bueno, miramos las dos razones principales y decíamos que Pablo nos manda a cuidarnos de estos falsos maestros y sus enseñanzas, primero, porque estorban en el desarrollo de la obra de Dios, Las falsas enseñanzas confunden al inconverso y debilitan la fe de un creyente que se ha dejado atrapar por ellas. ¿Por qué? Muchas personas, ¿por qué están confundidas y no quieren comprometerse con una iglesia? Porque estas falsas enseñanzas los han confundido. Ellos han escuchado una cosa aquí, otra cosa allá, y realmente en medio de un pajal de mentiras no saben dónde está la aguja de la verdad. Están simplemente confundidos, y esto es lo que ha hecho la falsa doctrina. Por esa razón es que debemos guardarnos de esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas. Y segundo, la segunda razón que miramos por la cual debemos ser responsables en cuidarnos de las falsas doctrinas es porque impiden el crecimiento de las virtudes cristianas. Si algo, hermanos, queremos en el jardín del corazón regenerado es que las virtudes plantadas allí crezcan. Y para eso es necesario arrancar la maleza y cuidarnos de aquellas semillas que el enemigo quiere sembrar para mezclar y confundirnos. El mandamiento es el amor genuino, nacido de corazón puro, de una buena conciencia, decía Pablo, y de una fe no fingida. De una fe no fingida nace una limpieza de corazón. Noten lo que la palabra de Dios produce. La palabra trae la fe. De esa fe viene una fe, de esa palabra viene una fe no fingida, y de esa fe no fingida nace de un corazón, nace de una limpieza de corazón, y de la limpieza del corazón nace una buena conciencia. Esa persona ya puede usar la conciencia de una manera correcta, y de una buena conciencia, nace el amor genuino. Mire que todo provino de una buena doctrina. Si no escuchamos fielmente, no va a venir una fe que no sea fingida. Ahora, esa fe nos lleva a tener un corazón limpio, ese corazón limpio nos lleva a tener una buena conciencia, y esa buena conciencia hace que el verdadero amor nazca en nosotros. Si no nos cuidamos de las falsas enseñanzas, esas doctrinas erróneas van a impedir que se desarrollen las virtudes cristianas
en especial el amor. Y recuerden, hermanos, que el amor es hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer con el otro. Quien hace lo que el Señor dice que debemos hacer está amando. Nosotros no amamos a nuestra manera, sino que Dios nos ha señalado la forma en que debemos de hacerlo. Eso realmente es amar. El amor no busca lo suyo, no tiene motivaciones incorrectas, como tampoco hace lo incorrecto con el otro. Y eso van a ser siempre y cuando haya una verdadera doctrina. Por eso debemos guardar la buena doctrina para que esas virtudes cristianas se desarrollen en cada uno de nosotros. En esta mañana, hermanos, vamos a tratar otras dos razones más por las cuales debemos ser responsables en cuidarnos de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas. Entonces, vamos a mirar en tercer lugar, creo que esa es la tercera razón, ya habiendo visto las dos anteriores. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas? Bueno, en tercera razón, porque estos falsos maestros se han desviado de los objetivos adecuados y de la meta final del ministerio cristiano. ¿Por qué razón nosotros debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas? Porque estos falsos maestros se han desviado de los objetivos adecuados y de la meta final del ministerio cristiano. Miren lo que dice el versículo 6. Pablo nos señala ahí lo siguiente. Dice de las cuales, está hablando de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso, dice de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí Pablo describe estos falsos maestros como individuos que se han desviado o se han extraviado de los verdaderos objetivos, de los objetivos adecuados, de corazón limpio. ¿Y cuáles son esos objetivos adecuados? Bueno, tener un corazón limpio, tener una buena conciencia y tener una fe no fingida. Consecuentemente, también erraron en el destino y la meta final de estas virtudes, que es el amor. O sea, los objetivos adecuados es tener corazón limpio, buena conciencia y fe, y consecuentemente también erraron en la meta final, el amor. Esos hombres se desviaron en alguna ocasión de estas virtudes que antes profesaron, porque estos hombres no eran hombres que no profesaban, ellos profesaban esas virtudes, inclusive motivaban a otros a desarrollarlas en su corazón. Y quizás dieron frutos de que eran verdaderos creyentes, parecían limpios de corazón, parecían tener buena conciencia y de que su fe era genuina. Aparentemente, estos hombres eran piadosos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que algunos cristianos y algunos hasta líderes que algún momento sintieron celo por el Señor, que fueron fieles a la predicación correcta, hoy no solo están enseñando falsas doctrinas, sino que algunos están en el mundo viviendo en pecado, renegando de la fe que una vez profesaron? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó con estas personas? Porque lo que evidencia este desvío final es que nunca fueron verdaderos cristianos. Hermanos, no es que la salvación, ellos fueran cristianos y perdieron la salvación. No, ellos nunca lo fueron. Eso manifestaron que ellos nunca fueron lo que decían ser. Ellos vivieron engañados, quizás con una apariencia, pero realmente el corazón no había sido transformado. Sus motivaciones no eran las adecuadas, aunque nadie las viera, aunque su conducta parecía aprobada por los demás. Nomás miremos, hermanos, el ejemplo de Judas Iscariote, que durante 3 años y medio estuvo compartiendo junto al Señor Jesucristo. 3 años y medio aprendiendo de Él y caminando con Él y predicando con Él y haciendo muchos milagros, entre otros. Pero este hombre llegó inclusive, hermanos, para ir más allá, este hombre llegó a ser sobresaliente entre los 12 apóstoles. Tanto, hermanos, que en el momento de escoger a un tesorero, ellos eligieron a Judas como la persona más confiable para hacer la tesorería del ministerio de Jesús. Judas predicaba, Judas hacía milagros como los otros discípulos. Judas echaba fuera demonios como los demás, porque Cristo los había comisionado para esto. Y él predicaba y él hacía esto cuando el Señor le dijo en el discurso del aposento alto: uno de vosotros me va a entregar. Ninguno de ellos le pasaba por la cabeza, por la mente, que fuera Judas Iscariote el culpable, el que fuera a entregar a Jesús. Ninguno se imaginaba, inclusive ellos decían, ¿seré yo, maestro?
pero menos pensaban mal de Judas Iscariote. Era un hombre que al parecer era un hombre aparentemente piadoso. La Escritura dice desde el principio que Judas era enemigo o era el del maligno. Judas siempre fue un inconverso, nunca fue un verdadero cristiano. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23, y aquí nos señala, hermano, a personas que vivieron toda la vida autoengañados, creyendo ser lo que nunca fueron cristianos. Ahora, ¿en qué se apoyaban ellos para decir que eran cristianos? Bueno, en lo que hacían, pero no en lo que creían. Por eso dice así, por eso estas personas nunca desarrollaron esas virtudes, una conciencia limpia, un corazón limpio, hermanos, no. Dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que hace la voluntad de Dios. Y dirán muchos en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ese era donde se apoyaban para creer. Ellos pensaban que eran cristianos por hacer eso, como lo hacía Judas. Pero el Señor, es la respuesta contundente del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor dice, yo les declararé en el día del juicio, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres tenían la plena confianza de que eran cristianos. Todo el mundo les decía, no, es que vemos el testimonio en usted, pero no por su carácter, sino por lo que hacían. Esas personas nunca fueron cristianas, aunque estuvieran predicando o echando demonios o profetizando. El apóstol Juan dice en su primera epístola, hablando de ciertos apóstatas de su tiempo, dice en primera de Juan 2:19, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y de hecho, aquí Juan no solamente dice de los que salieron, sino de los que están con nosotros, muchos no son de nosotros. Dice, tiempo presente, hay muchos que están con nosotros, que no son de nosotros. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Pero ¿para qué salieron los que salieron? Para que manifestase que todos los que están aquí no son de nosotros, no son creyentes. Esas personas apostataron de la fe. Y Juan está hablando aquí de muchos que negaron la encarnación de Cristo, que Cristo no había venido en carne. Estaban negando esto y estaban yendo a esas falsas doctrinas. Hermanos, donde quiera que se siembra la verdad, el enemigo de las almas se esforzará a toda costa por sembrar la falsedad y el error. Donde se siembra el trigo, también se sembrará la cizaña. Y mucho mejor será para el enemigo si logra que esas personas lleguen al liderazgo. Claro, más daño harán. Más daño harán si suben al liderazgo. En segunda de Juan 1:9 dice así, el apóstol Juan hablando y guardando a la iglesia esta apostasía, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Noten que aquí no es una persona que da frutos, sino que permanece dando frutos. Porque si esos frutos no permanecen, realmente no eran verdaderos frutos. Gálatas nos dice que los frutos del Espíritu Santo primeramente es el amor, precisamente lo que estamos hablando aquí, que estos falsos apóstoles o esos falsos maestros carecían de amor. Pero la palabra clave es perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No es salvo por perseverar, sino que la evidencia de su salvación es que perseveró ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Pero los que no son salvos no van a perseverar hasta el final. Ellos se van a apostatar de la fe, terminarán en el mundo o terminarán en iglesias donde se han convertido en sinagogas de Satanás, donde no se está enseñando la verdad, sino en contra de las cosas de Dios. Por eso me gusta lo que dice el Señor en la vid verdadera, en Juan capítulo 15, habla algo claro de esto, no solamente habla de la elección, sino de las cualidades que identifican a los verdaderos creyentes. Él dice en Juan 15, y más exactamente en el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí,
yo os elegí a vosotros y os he puesto, note esto, y os he puesto, yo los elegí a ustedes para salvación y os he puesto para que llevéis fruto, y note esto, y vuestro fruto permanezca. El fruto que produce el Señor en el verdadero creyente no es temporal, no es esporádico, es permanente. Por eso ellos no permanecieron en la verdad, no permanecieron dando fruto porque no eran de la verdad, no eran creyentes. Y estos falsos maestros de la iglesia de Éfeso, que algún tiempo profesaron ser verdaderos creyentes, no perseveraron, sino que se desviaron. Ellos no perseveraron porque Dios no los preservó en la doctrina de Cristo, porque no tenían a Dios como su Dios. Si hubieran tenido a Dios, ellos hubieran perseverado en la doctrina de Cristo. ¿Y por qué no perseveraron? Porque no eran de Cristo. Ahora, la diferencia entre una persona, porque hay personas que pueden estar equivocadas, y un falso maestro, es que este último predica un evangelio distinto al del Nuevo Testamento. Mientras que puede haber un creyente o un pastor que enseñe un evangelio correcto, pero aunque en la suma de su doctrina haya errores, pero no son falsos maestros por enseñar algunos errores que no están minando la doctrina verdadera. Sabemos que vivimos en un mundo donde los hombres son falibles. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, un pastor que comienza a enseñar que la salvación es por obras? Ya está socavando la verdad de un fundamento bíblico, que la salvación solamente es por gracia, por medio de la fe. Ya esa persona es un falso maestro, porque está enseñando algo que es contrario a la verdad. Ahora, si enseña cosas que puede estar equivocado, no es necesariamente un falso maestro, como Apolos, que era un hombre que estaba predicando el evangelio, pero estaba equivocado en ciertas cosas, y fue corregido por Priscila y Aquila. Mire que no lo trataron como un hereje, como un falso maestro, sino como un hombre que estaba, ¿qué? Aunque predicaba, decía que era un hombre poderoso en palabras, pero este hombre estaba equivocado, pero no era un falso maestro. Fue corregido y de hecho se dejó corregir. Ahí vemos el fruto de la humildad del corazón de este hombre. Sin embargo, hermanos, estos falsos maestros de Éfeso, al desviarse de las virtudes mencionadas en el versículo 5, inmediatamente se apartaron a vana palabrería. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y esta frase, vana palabrería, quiere decir razonamientos inútiles, discusiones que conducen a nada, palabras que se escuchan muy lógicas y bien, pero vacías de contenido espiritual. O sea, no trae ningún provecho para mi alma. Sabemos, hermanos, que todo lo que es de provecho es lo que debemos usar, y la palabra es de provecho útil para todo. Y es interesante notar que los falsos maestros no cayeron en apostasía porque de un momento a otro se convirtieron en personas menos inteligentes. El problema, hermanos, de estos falsos maestros no era un problema intelectual, era un problema moral. ¿Sabe qué? Ellos se desviaron de sus objetivos adecuados. Hermanos, ¿para qué estudiamos tanto la doctrina? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Bueno, de tener propósitos adecuados, apuntar hacia objetivos correctos. ¿Y cuáles son los objetivos correctos al aprender Biblia, al aprender la Escritura, aprender doctrina? Bueno, es de corazón limpio. Es de tener un corazón más limpio, de tener una mejor conciencia, de una conciencia despierta, de una conciencia mejor, más educada, y de una fe no fingida. ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva a mostrarnos tal como somos y no a fingir lo que no somos. De tal manera que consecuentemente también erraron ellos en el verdadero destino, la meta final, el amor. ¿Y sabe qué? Como no conocían una doctrina verdadera, no podían amar. Hermanos, sin una doctrina correcta no se puede amar. No se puede amar. ¿Sabe qué? El amor se goza en la verdad. El amor se goza en la verdad. Nadie puede amar con mentiras. Uno ama ¿con qué? Con verdad. Y el que habla mentiras no ama a su prójimo. El amor no es mentiroso. El amor, y terminaron entonces estas personas, se desviaron del verdadero objetivo que era el amor y terminaron apostatando de la fe. Se desviaron de lo que ellos mismos estaban enseñando en algún tiempo. Hermanos, ¿cuántos como
Me extraña un hombre que fue un gran teólogo que hoy en día vive. Se llama N.T. Wright. Y este hombre hablaba de la justificación por la fe y la gracia. Y enseñó tiempos y escribió muchos libros a razón de esta doctrina, y enseñaba esta doctrina, la predicó, la enseñó, pero un momento a otro este hombre se desvió de la verdad y ahora dice que la salvación no es solamente por gracia, sino más obras meritorias. Ahora se desvió del camino. Un hombre que antes enseñaba la verdad, ahora está enseñando la mentira y se apartaron de la verdad. Muchos comenzaron sus ministerios con una aparente fidelidad y hoy están enseñando falsas doctrinas. Y a causa de esto es que estos hombres dejaron de perseverar en la piedad. Hermanos, porque si nos apartamos de la verdad no puede haber piedad. Porque la piedad se forma en una buena doctrina. Para que haya una buena ortopraxis tiene que haber una buena ortodoxia. Seguían en el ministerio, pero con otra motivación, como muchos lo han hecho hoy de los falsos maestros. Versículo 7. Estos hombres, como decía en Romanos, que estos hombres sirven a sus propios vientres. Solamente utilizan a los demás para sacar provecho de los demás. Y aquí dice en el versículo 7, querían ser doctores de la ley. Ellos querían promoverse delante de los hermanos. Ellos querían buscar el aplauso de los demás. Su motivación no era la piedad ni servir en amor al pueblo de Dios para ser edificado. Lo que buscaba era reconocimiento. Querían ser doctores de la ley. Ellos no estaban preocupados, hermanos, por el verdadero aprendizaje de la ley, ni por conocer al Dios de la ley, ni por servir a personas por amor a la ley. Deseaban el tipo de prestigio que tenían los rabinos del judaísmo antiguo, solo que buscaban eso dentro de la iglesia. Y terminaron apostatando. Mire que las motivaciones eran en sí malas. Y la pregunta es, ¿y por qué estos hombres se han vuelto a las palabras vanas? ¿Por qué quieren brillar? Estos hombres quieren brillar, quieren sobresalir. Pablo dice, anhelando ser doctores de la ley. Ahora bien, en sí el querer ser doctor de la ley no es malo. Pero el problema con estos hombres es que deseaban brillar en la iglesia de Cristo, de usar un ministerio con motivos egoístas, hacen lo que hacen por ser vistos por los hombres. Estos falsos maestros buscan ser intérpretes profesionales, como si ellos descubren cosas que otros no han descubierto. Pero el problema con estos hombres es que desean alcanzar esta meta, aunque dice Pablo, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. Ni siquiera ellos entienden esas cosas. Eran como todas las personas no convertidas, quienes por ausencia del Espíritu Santo y su discernimiento y unción no pueden conocer las cosas de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para eso lo ocurre y no las puede entender. Ellos no la entendían porque no tenían al Espíritu Santo, no eran creyentes. Como dice Pablo en Romanos 8:19, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No podían entender las cosas de Dios, por eso las tuercen. Eran como todas las personas sin el Espíritu. Como decía Judas, los sensuales que no tienen el Espíritu. Al inconverso se le conoce porque no poseen ningún interés por el estudio profundo y sano de la Escritura. Un impío no le interesa el estudio de la Biblia. Ellos solo ven la Biblia como un libro para satisfacer su curiosidad. Qué bueno vamos a encontrar aquí. ¿Usted sabía que Adán tenía 8 dedos y no 7? ¿Ve? Y no 5. Bueno, todo el mundo comienza a conjeturar en medio de estas cosas y a buscar cosas, y del gigante que tenía 6 dedos, 12 dedos en las manos, 6 en cada mano, y 6 dedos en los pies, en cada pie, y la gente le parece, este es un gran maestro. Ellos, los falsos maestros, solamente se encargan y les parece más atrayente estas cosas. Pero no algo que le habla a su corazón. ¿Cómo está la condición de mi corazón? ¿Cómo está mi relación con Dios? Eso no les importa para nada. No les interesa la piedad. Les interesa es satisfacer la curiosidad. Enseñarlas a los demás y brillar a través de ella. Y decir, bueno, ¿qué descubrimiento has tenido tú?
Por ejemplo, hoy en el área escatológica, hay muchos de esos falsos maestros enseñando, ¿se acuerdan? La identidad del anticristo. ¿Usted sabe quién es el anticristo? Y comienzan a dar enseñanzas la identidad del verdadero anticristo. Y esto está abarrotado, esas iglesias. O cómo hacerse rico en 10 pasos. ¿Ha escuchado esto? Esos son falsas enseñanzas, falsos maestros. Hermanos, es de eso que Pablo nos está advirtiendo aquí en 1 de Timoteo. Y en 1 de Timoteo 6:3, noten lo que dice él. Nos hace una advertencia a la iglesia respecto a esto. Podría leer todo el pasaje hasta el 10, pero voy a leer simplemente el versículo 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, es decir, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. O sea que la buena doctrina, cuando es enseñada, ¿qué es lo que produce en nosotros? Buena piedad, que nos ayuda a examinar y a vivir de una manera piadosa, agradable delante de Dios. Eso es lo que debe producir la buena doctrina. Pero dice, el que si no enseña esto, está, versículo 4, envanecido. No es por falta de inteligencia, es porque está envanecido. Esta persona ha tomado la enseñanza de la palabra de Dios con motivos y propósitos egoístas, buscando, ¿sabe qué? El aplauso de los hombres. Y hermano, sepa que cuando uno predica la verdad, uno no busca, de hecho, uno no va a encontrar el aplauso de los hombres, al contrario. Uno va a encontrar ceño frustrado, o sea, ceño fruncido de las personas airadas contra uno, porque la verdad hiere. Pero esos hombres, quizá del corazón y el polvo de los corazones de estos hombres caídos, estaban enseñando lo que el corazón de los malvados quería escuchar. Los motivos de estos hombres eran totalmente opuestos a los verdaderos siervos de Dios, que temblaban, hermanos, ante la perspectiva de convertirse en maestros de la palabra. Hermanos, si hay algo que produce terror, es pararse en un púlpito y comenzar a decir, estoy predicando la palabra de Dios. ¿Cuánta condenación, hermanos, si no lo hacemos fielmente? Cuánto delicado, hermanos, es pararse aquí, no importa las personas que tenga al frente, hermanos, cuán responsable es uno hacerse pastor por uno mismo. Hermanos, los hombres temblaban ante esto. Los hombres del pasado temblaban al subirse aquí porque sabían la gran responsabilidad que llevaban sobre sus hombros y la condenación que les acarreaba si realmente ellos mismos se autodenominaban maestros. Por eso Santiago advirtió en Santiago 3:1, dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuidado. Si usted no está seguro de ser llamado al ministerio de la predicación, es más vale que se abstenga. Y hermanos, eso no es para desmotivarlos a querer hacerlo, pero averigüe bien que el Señor lo haya llamado a esta tarea. Porque mayor condenación recibiremos si nosotros nos volvemos maestros por sí mismos. El que de verdad entiende la función de un maestro comprende que no es un lugar para orgullosos. Recuerdo un testimonio de un hombre que siempre estaba criticando al pastor cuando él enseñaba. Siempre había un error, siempre buscaba un pero cuando el pastor predicaba. Este hombre no conocía mucho de Biblia, pero él encontraba peros en cualquier cosa de la predicación. Y un día le dijo al pastor, bueno, pastor, usted yo creo que le toca una vida fácil, el trabajo y la labor no están complicadas. Usted lo único que dice es preparar un sermón, se para cada domingo aquí y la predica y listo, y se acabó su trabajo. Entonces él le había dicho a este joven, ¿por qué no me permite que yo predique por un mes? Entonces el pastor hizo algo que no era correcto, le permitió, este joven predicaba por un mes, mañana y tarde en los 2 cultos. Hermanos, a los 15 días, el segundo domingo, este hombre terminó llorando y bajándose del púlpito humillado, este joven diciendo, esto es muy grande para mí. Se miró y se dio cuenta de que eso no era cualquier cosa, que el trabajo de predicar y enseñar la palabra no es una tarea fácil. Hay muchas personas que piensan esto, pero no solamente la responsabilidad que tenemos en buscar cada cosa y ser fiel en lo que está diciendo tal versículo, tal capítulo, como el Señor lo está transmitiendo por medio de los apóstoles a sus destinatarios originales y aplicarla de manera impecable a los oyentes. Juan nos
El reformador escocés comprendía la seriedad de la predicación. Cuando recibió el llamamiento para predicar el evangelio, se echó a llorar y se fue a su cuarto. Su semblante y su conducta, hermanos, a partir de ese momento y hasta el día en que tuvo que hacer su presentación en el lugar público de la predicación, expresó su aflicción y la preocupación que sentía en el corazón por hacer esto. La idea de predicar el evangelio era solamente que nos estaba abrumado, hermanos. Uno no tiembla aquí de los nervios, hermanos, por el auditorio, sino por la responsabilidad que tenemos ante Dios. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador británico del siglo XX, escribió lo siguiente. Dice, la enseñanza de la palabra es una de las tareas tan aterradoras que un hombre santo se empequeñece ante ella. Solo este sentimiento abrumador de ser llamado y de compulsión debe guiar a alguien a predicar. Si una persona no siente terror al pararse en un púlpito, no está llamado a la predicación. Estos maestros del error de Éfeso, hermanos, no poseían ningún interés en la obra de Dios. De hecho, ni temblaban. Ellos buscaban sino sus propios ministerios. El interés en la obra sino en sus propios ministerios. A ellos no les interesaba la gloria de Dios, no les interesaba la edificación de los demás, les interesaba era el aplauso y la fama y el popularismo que ellos querían conseguir. Y exactamente por esta razón es que debemos cuidarnos de ellos. Porque detrás de toda esa apariencia de piedad se halla una persona ansiosa de poder y popularidad. Hermanos, y es tanta sus ansias por promoverse ante los hombres que no desistirán en su empeño. A una costa, y esto es lo más grave, a una costa de destruir al pueblo. A una costa de llevar a muchos al infierno. A una costa de llevarlos a muchos por el camino ancho que conduce a la perdición. Ellos no están detrás de la piedad, sino detrás de su propia gloria. Estos hombres son como los fariseos denunciados por el Señor en Mateo 23, 5 al 7, que hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. Esos hombres buscan ser llamados así. Estaban envanecidos, tenían un fuerte deseo por sobresalir. Hermanos, debemos cuidarnos de ellos. ¿Y por qué se han desviado estos hombres? Se han desviado de los objetivos adecuados y de la meta final del ministerio. Porque ¿sabe por qué? Porque no eran siervos de Dios. Hermanos, un falso maestro no sirve al Señor, sirve a la gente. O sea, de una manera pecaminosa para la destrucción de sus propias almas. Pablo decía, si yo tratara de agradar a los hombres, ¿qué dice él? No sería siervo de Cristo. Gálatas 6:10. 1:10. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí no estamos para agradar a nadie. Estamos para hablar con la verdad y edificarnos en amor. Pero veamos nuestra cuarta enseñanza o nuestra cuarta razón. ¿Por qué debemos, hermanos, entonces cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas? Bueno, en cuarto lugar, porque promueven un uso inapropiado de la Escritura. Porque promueven un uso inapropiado de la Escritura. Y para que nadie se hiciera una idea equivocada, hermanos, de que Pablo estaba menospreciando la ley, porque Pablo no está menospreciando la ley. Él añade el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La Biblia es buena si uno la usa legítimamente. Aunque Pablo no condenó a los falsos maestros porque deseaban ser maestros de la ley, lo cual es bueno, sino que los condenaba porque le daban un uso inapropiado a la ley. Y lo primero que dice Pablo respecto a esta ley es que la ley es buena. Pablo dice, sabemos, o sea, él está dando a entender que ustedes da por sentado de que ellos ya saben que la ley es buena, dando a entender que este principio es ampliamente entendido por el pueblo de Dios a lo largo de la historia, que es algo indiscutible, hermanos. Ahora, ¿por qué hoy existen corrientes antinomianas? ¿Sabe qué? ¿Han escuchado esas doctrinas que dicen que la ley de Dios ya no está vigente? O sea, para ellos, creen que la ley no es buena, pero aquí dice, no, la ley es buena. La ley es buena y útil porque refleja, ¿sabe qué? La voluntad de Dios.
¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? La ley nos dice qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que queremos que le demos a Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, la ley es buena. Hermanos, si no hubiera ley, no podría haber conversión de almas. Pablo escribió en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios son buenos. ¿Por qué los rechazas entonces? Es indiscutible, hermanos, que la ley es buena siempre y cuando uno la use legítimamente. Y para eso se requiere conocer la naturaleza y el propósito de la ley. No solamente lo que es la ley, sino para qué fue dada la ley. Y cuando estas cosas no se tienen en cuenta, se hierra en el uso de ella. Por tal razón, Pablo dice en el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Bueno, un momento, Pablo, ¿cómo así que la ley no fue dada para el justo? Bueno, el problema entonces, la ley es, entonces si fue dada para el justo, la pregunta es, ¿hay alguno justo en el mundo? No hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Romanos 3:10-12, no hay justo. Entonces la ley fue dada ¿para quién? Para todos los hombres, porque ninguno hay justo. Si Adán nunca hubiera pecado, nunca había necesidad de Dios promulgar la ley, porque Adán en su estado de inocencia tenía la ley escrita en su corazón. La ley es el reflejo del carácter de Dios y ese carácter fue grabado en el corazón del hombre originalmente cuando Dios sopló aliento de vida. Así que si Adán nunca hubiese pecado, no hubiese necesario promulgar la ley, pero al hombre pecar, la ley se convirtió en una necesidad. ¿Para qué? La pregunta. No únicamente, porque eso es lo que quiero, no únicamente para refrenar la pecaminosidad del hombre, sino también para hacerle ver la pecaminosidad del hombre. Es decir, no solamente, hermanos, nos hace como esa gracia común que refrena la maldad, sino que la ley es el espejo en el cual miramos la fealdad moral en que vivimos, la condición tan miserable en que todos los hombres se hallan referente a Dios y su santidad. Pablo dice en Romanos 7:7 que diremos, pues, la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo conocí, note lo que dice Pablo, pero yo conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Yo sabía que el pecado era pecado cuando la ley me dijo que era pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo pensaba que no era codicioso y cuando la ley le dice, mire, eso es la codicia, dice, uy, yo soy codicioso. Yo pensaba que no era codicioso. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque la ley, el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Es decir, hermanos, ¿por qué la ley revive el pecado? Porque nos muestra que realmente somos pecadores. Y dos, cuando la ley nos dice, no robarás, más deseos nos dan por robar. O cuando dice la ley, no levantarás falso testimonio ni mentirás, más ganas, deseos nos dan de mentir. La naturaleza pecaminosa se levanta en contra de la ley que es buena. Entonces, por naturaleza somos malos. Ahora, eso no quiere decir que antes de que Pablo leyera la ley no codiciaba, no. Lo que quiere decir es que él estaba codiciando sin darse cuenta de que estaba codiciando. ¿Y quién le hizo ver que estaba codiciando? La ley. Hasta que fue expuesto a la ley, pudo darse cuenta de que era un codicioso. Y para eso sirve la ley, y es precisamente aquí donde erraron los falsos maestros de Éfeso. Hermanos, imagínense que nosotros dijéramos, ya no existe la ley como dicen los antinomianos. Pues hermanos, nadie se miraría como pecador. Porque la ley, ¿qué es? La ley es el carácter santo de Dios que nos muestra cómo debemos caminar. Y realmente, hermanos, si nosotros nos miramos al espejo de la ley, todos somos homicidas y adúlteros. Todos hemos pecado en eso, por lo tanto todos somos eso. Y necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. Y por eso, hermanos, ¿cómo una persona va a venir a los pies de Cristo si no se les habla la ley? Ellos van a creer que son buenos y ¿para qué necesito a Cristo si soy tan bueno? Pero precisamente la ley nos hace ver nuestra pecaminosidad para llevarnos a Cristo. Dice Pablo en Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para eso sirve la ley. Y es precisamente aquí donde estaban fallando esos falsos maestros de Éfeso. Ellos leían la ley, pero no para verse en ese espejo, sino para satisfacer su propia curiosidad.
no para ver la voluntad de Dios y su carácter santo en ella, sino para inventar historias de ficción y después pararse delante de un grupo de personas y mostrar el gran descubrimiento únicamente que usaban de la ley. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? El Talmud, que es un libro de los judíos, de los judaizantes. Ay, hermanos, eso está lleno de novelas, de genealogías, de muchos inventos de estos hombres. Por ejemplo, ellos decían, como les decía la semana pasada, ellos decían que Adán, cuando fue creado, los dedos de las manos era que tenían unas membranas pegadas entre dedo y dedo para poder nadar. ¿Dónde dice la ley eso, hermanos? Pero eso se lo inventaron ellos. ¿Qué quieren buscar? Llenar la curiosidad de los hombres. Dice William Hendrickson, dice al respecto de estos falsos maestros, dice, esas personas podían estudiar la santa ley de Dios con sus preceptos y mandamientos básicos y podían permanecer muy serenas ante todo ello, como si no les tocase. Ellos decían, predicamos la ley, pero no los convencía de pecado. Simplemente leían o recapitulaban hasta que llegaban a un nombre propio o quizá algún detalle ceremonial. Entonces repentinamente se entusiasmaban. Ahora podían resplandecer con sus historias y espiritualizaciones. El libro de Enoch, ¿no? El libro de Enoch es una conjeturación de eso. ¿Se acuerdan? Dice que los hijos de los hombres se juntaron con las hijas de las mujeres, pero los hijos de Dios con las hijas de los hombres, perdón. Y muchos interpretan esto que eran los hombres teniendo relaciones con los ángeles. Eso no es así, hermanos, ahí no está diciendo eso. Eso fue producto de esa curiosidad de estos hombres y ahí salió un libro inventado apócrifo que se llama el libro de Enoch. Y cuidado, hermanos, ese libro es totalmente hereje. Es pura falsa enseñanza, una interpretación errada de estos falsos maestros. Para eso leía la ley estos hombres. En lugar de eso, ellos debieran haberse sentido quebrantados por la ley. Yo estaba leyendo inclusive, hermanos, unas páginas de estos libros hace años, y ahí decían que los ángeles caídos le pidieron perdón a Dios y Dios no quiso perdonarlos. Eso es un atropello, hermanos, contra un principio. ¿Sabe? Dios a todo el que viene en arrepentimiento, realmente arrepentido, Dios lo perdona. Si estos ángeles realmente hubieran venido arrepentidos, Dios los hubiera perdonado. El problema es que nunca se arrepintieron. Pero este libro dice que Dios no les quiso dar el perdón a pesar de que ellos se arrepintieron. Hermanos, eso es imaginación que van en contra de la verdad. Simplemente la pregunta es, ¿en qué me edifica en mi alma? ¿Qué provecho trae para mi vida práctica y de piedad? Nada, simplemente llenar la curiosidad. Inclusive hay hasta libros que dicen que en el tiempo de Abraham, que Elías fue raptado por un ovni. Eso lo escuchamos hoy. De falsos maestros que dicen, uy, descubrí que Elías fue raptado por un ovni, se lo llevó un ovni. Todas esas barbaridades las seguimos escuchando, hermanos, por eso debemos cuidarnos de esto. Estas personas estimaban que eran buenas por naturaleza. Sí, obviamente la ley no había surgido ningún efecto porque no se miraban en el espejo. No se consideraban malas. Cuidado cuando una persona, hermanos, cree que es buena. No se ha expuesto a la ley. No conoce la ley. No entiende la ley. Si usted se cree bueno, yo le invito a que se mire en el espejo de la ley. Para que caiga en la cuenta de que realmente se está engañando usted mismo. Hermanos, no hay hombre justo, y eran justos ante sus propios ojos como los fariseos con referencia a lo que Jesús dijo. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora, ¿es que acaso Cristo dijo que había hombres justos? No, había hombres que se creen que son justos. Y Él vino a salvar solamente a los que reconocen que son pecadores. ¿Sabe qué es lo que los hizo ver pecadores? La ley de Dios. Esto es lo mismo con las personas que estudian para los demás. Hermanos, hay personas que vienen a la iglesia para oír lo que Dios tiene que decirle a través de su palabra, no a ellos, sino a los demás. Ah, este sermón le cayó al hermano tal. Y este a mi vecino. Y este a mi esposa o a mi esposo. Pero ¿qué de ti? ¿O qué de usted, hermano? Eso usted debería aplicar su palabra a usted. Es a usted, hermanos. Estas personas no se exponen a la ley de Dios, no miran su propia pecaminosidad y peor aún, se atreven a predicarla a algunos. Como dice John Owen, nadie predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Hermanos, y no solo los pastores corremos con ese peligro, porque es fácil no predicarle a los demás, pero ¿qué de uno?
Muchos creyentes vienen a la iglesia simplemente para llenar sus mentes de conocimiento. Y como el Espíritu Santo ha redarguido de pecado a los demás, simplemente ellos vienen, no, solamente el pecado de los demás. ¿Cómo aplica esa palabra para otros, pero no para ellos? No vienen a la iglesia para ser confrontados por el Señor. Y el problema es que si siguen así, hermanos, de esa manera de pensar, esa misma palabra se encargará de endurecerlos. Hermano, quiero decirte esto es un consejo, una exhortación bíblica. Si tú, cada sermón que escuchas, no los aplicas a tu propio corazón, sino a los otros, tu corazón se va a endurecer. Hermano, porque la palabra es martillo que quebranta la piedra, y si permites que el martillo quebrante la dureza de tu corazón, lo va a sensibilizar, lo va a enternecer para que escuches y vea la condición en que te encuentras. La palabra de esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y diciendo lo que hay en nuestro corazón, hace ver lo que hay en la oscuridad de las cavernas de nuestro corazón. Esto fue lo que le sucedió a esos falsos maestros de Éfeso. No estudiaban la ley de manera apropiada. Como dice el comentarista bíblico William Hendrickson, dice, ¿cómo puede ser la ley un freno para quienes piensan que no necesitan ser refrenados? ¿Cómo puede ser la ley un espejo que revela la inmundicia para quienes piensan que no tienen manchas que deban ser lavadas? ¿Cómo puede ser la ley una guía que señale vías de gratitud por la liberación del pecado para quienes en su orgullo y arrogancia están convencidos de que no se han extraviado? Hermanos, la ley no fue dada para el justo, dice Pablo, pero ustedes creen que lo son. Piensan que son buenos, que no hay nada que confesar. Y por eso el estudio de la ley no les ha aprovechado, porque no se examinan a la luz de ella, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Los que piensan que son justos nunca serán salvos. Si nos exponemos nuestros corazones a la ley de Dios apropiadamente, hermanos, vamos a mirar qué cosas estamos transgrediendo, en qué cosas estamos pecando, porque el pecado es la transgresión a la ley. Y si yo estoy pasando por encima de un mandamiento de Dios, estoy pecando y debo arrepentirme y apartarme de ese pecado y hacer lo que es correcto. De lo contrario, me estoy obstinando. Vamos a pensar que somos buenos y hemos caído en un fatal error, pero luego el apóstol pasa a decirnos que los 10 mandamientos tienen como propósito llevar a los pecadores al punto en que se sientan completamente quebrantados bajo la carga de sus pecados. ¿Sabe para qué se hizo la ley, hermanos? Para mostrar nuestra pecaminosidad, que realmente hay veces, muchas veces, no lo vemos. Y para explicar esto, Pablo utiliza 4 términos generales para describir al hombre en su estado caído, en su estado natural, y luego para ilustrarlos da unas siguientes órdenes. Y es importante, hermanos, que miremos la ilustración que Pablo da aquí. Miren, Pablo primero en el versículo 9 dice así, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, porque no hay justo ni a uno, sino para los transgresores, es decir, para todos, y los desobedientes para los impíos y pecadores. Pero Pablo habla de 4 cosas. Los efesios, seguidores del error, debían haberse preguntado, ¿no es una descripción exacta de nosotros? Ellos deberían decir, bueno, Pablo nos está hablando a nosotros. Pablo reconocía que era aplicable a él mismo. Pablo no se excluye de esto, Pablo se incluye entre los pecadores. Los maestros de la falsa doctrina de la iglesia de Éfeso no reconocían nada, esa era la diferencia. Pero la primera palabra que Pablo usa para describir a los hombres en su estado caído es que son transgresores. Transgresores. La transgresión aquí no son las personas que ignoran la ley, no, sino las personas que viven como si la ley no existiera. Simplemente viven haciendo lo que les place, lo que a ellos les parezca más cómodo. Esas personas son transgresoras y dice, para ellos fue dada la ley. Y hay personas que son transgresores y siguen siendo transgresores. ¿Sabe por qué? Porque saben que esto es lo que tienen que hacer, sin embargo hacen lo contrario a lo que la ley dice y terminan haciendo lo que su corazón les dicta. De hecho, hermanos, simplemente viven para hacer esto. Mientras que el desobediente es una persona que se niega a someterse al gobierno de Dios que promulgó la ley. Por ejemplo, estas personas no quieren someterse al señorío. Ser transgresor conduce a ser un desobediente. ¿Por qué? Claro, porque si tú no tienes en cuenta la ley, entonces vas a desobedecer lo que la ley dice. Y ser desobediente conduce a ser un impío. ¿Qué es el impío? El impío es la persona que no tiene el más mínimo respeto por lo sagrado. No reverencia a Dios. Hermanos, esto lo conduce a ser un pecador
una persona que vive sin respetar la ley de Dios porque no respeta a Dios. ¿Sabe por qué una persona no respeta los mandamientos de Dios? Porque no respeta a Dios. No respeta a Dios. Si respetara a Dios, respetara la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ley refleja el carácter santo de Dios. Cualquier persona que atenta contra la ley está atentando contra Dios mismo. Está burlándose en la cara de Dios y está en rebelión contra Dios cuando desobedece sus mandamientos. Todas estas características del hombre en su estado natural, transgresor, desobediente, impío y pecador, lo lleva a violar el carácter santo de Dios, tal como ha sido establecido en los 10 mandamientos. Y por tal razón, Pablo pasa a hacer comparaciones con las tablas de la ley. Recuerde que las tablas de la ley en el Decálogo son 2, ¿no? Una en primera en relación de Dios, de nosotros con Dios, 4 mandamientos. Y la segunda en relación de nosotros con nuestro prójimo, 6 mandamientos. Y él pasa aquí a ilustrar esto, esta transgresión, esta irreverencia, esta desobediencia de esta manera. Y empieza con la primera tabla de la ley, es decir, con las que tienen que ver directamente con la relación con Dios. Note lo que dice, la ley fue dada para los irreverentes y profanos. Irreverente, ¿quién es? Es la persona que es negligente en sus deberes para con Dios. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Esa persona es una persona irreverente. Por ejemplo, si usted no hace lo que Dios dice aquí claramente, que hemos predicado, usted es un irreverente. Es la persona que es indiferente a Dios en su deber con Él. Entre tanto, el profano es la persona que pisotea lo que es santo. Como esa persona es indiferente y no respeta lo que es de Dios, lo lleva a pisotear lo que es santo. Ahora, esos 2 pecados, irreverencia y profanación, provienen de la violación a la primera tabla de la ley en relación con nuestro deber para con Dios. Nuestro deber para con Dios es. Ahora, ¿cuál es nuestro deber para con Dios? ¿Y qué es lo que estamos irrespetando? Oído lo que tienen que ustedes hacer. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién debe ocupar el primer puesto en nuestro amor y en nuestros afectos, en nuestra ocupación? Dios debe ser el objeto primordial de nuestra adoración. Segundo, no te harás imagen ni semejanza. En otras palabras, no adorarás a Dios de forma incorrecta, sino como Él ha dicho en su palabra. ¿Usted está adorando a Dios de forma correcta, conforme como Él ha pedido, como Él demanda en su palabra? Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En otras palabras, que su nombre o el nombre de Cristo debe ser reverenciado. Y cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, debes guardar ese día solo para la adoración a Dios y no para otras actividades. De lo contrario, eres un irreverente y profano porque estás haciendo cosas diferentes a las cosas que son santas. Los irreverentes y profanos son los que son indiferentes y no respetan esos 4 mandamientos de la primera tabla de la ley, que es nuestro deber para con Dios. Por lo tanto, no respetan a Dios. Estas personas, ¿sabe qué están haciendo? Pisoteando lo que es santo. ¿No le parece demasiado grave esto? Es demasiado grave y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, y estos son enseñanzas erróneas cuando nos llevan a hacer lo contrario a la ley. Pero después Pablo pasa a la segunda tabla de la ley. Dice que la ley fue dada para los parricidas y matricidas. Ahí pasa el mandamiento, el 5º mandamiento. Dice, esta es la violación al 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego pasa al 6º mandamiento, para los homicidas, dice ahí. Es la violación al 6º mandamiento: no matarás. También para los fornicarios y sodomitas. Esto claramente se refiere a los que quebrantan el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Aquí fornicarios se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual, mientras que sodomitas especialmente al pecado de la homosexualidad. Después dice para los secuestradores, los que violan el 8º mandamiento: no hurtarás. Por ejemplo, el que roba la libertad de otra persona es un secuestrador. Roba, dice. Y mire que, hermanos, el apóstol cuando dijo eso estaba pensando en una horrorosa violación de este mandamiento, de algo que era muy común en su época. ¿Sabe qué hacía la gente? Se robaba a los niños para convertirlos en esclavos, para después convertirlos en esclavos y venderlos. Y Pablo dice, cuidado con estas cosas. Y por último, para los mentirosos y perjuros. Pablo está pensando en el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Para personas como esta fue promulgada la ley. Y para asegurarse Pablo de que no había omitido nada, dice, para confrontar a estos falsos maestros,
Pablo añade, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta doctrina corresponde a la teoría y a la práctica. Por lo tanto, todo pecado es un pecado contra la sana doctrina. Y esta doctrina se llama sana, de donde viene la palabra higiénico, porque promueve la salud y el crecimiento espiritual. ¿Usted quiere tener limpieza espiritual? Corazón limpio, cosa que esos falsos apóstoles no estaban buscando corazón limpio. Tienes que someterte a la sana doctrina, tienes que exponer tu corazón a la sana doctrina para limpiar tu corazón. Toda oposición a la sana doctrina es esa violación. Me acuerdo del Salmo 19:11. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar la palabra, es de guardar la sana doctrina. Y Pablo dice que usar legítimamente la ley es usarla según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ya voy terminando, hermanos. Así que la sana doctrina exige que el hombre guarde la ley de Dios. Noten esto suena contradictorio, pero la sana doctrina exige que el hombre guarde la ley de Dios. Pero también declara que la naturaleza humana no puede guardarla por sí misma. Por lo tanto, revela su total perdición o su condición pecaminosa completamente. Y esto no es una buena noticia. Noten que el evangelio comienza con malas noticias. Tienes que obedecer la ley de Dios, pero no puedes porque eres pecador y estás incapacitado para eso. Pero es precisamente cuando el pecador se siente condenado por esta ley, es que viene el evangelio con sus buenas nuevas de salvación para los perdidos, y el mensaje central es este: Cristo vino a salvar al mundo, a los pecadores. Qué glorioso evangelio, ¿no, hermanos? Primero viene la ley, o sea que el evangelio primero viene con el ministerio de condenación para después hablar del ministerio de salvación. Hermanos, ¿qué es lo primero que le hemos predicado a una persona sin Cristo? Tú eres pecador, tú eres un ladrón, tú eres un homicida, tú eres un parricida, tú eres un profano, tú eres un irreverente. Necesitas a Cristo, necesitas el perdón que Cristo otorga. Es glorioso porque exhibe, hermanos, el evangelio, la gloria de Dios en sus atributos, declara el amor, la misericordia, y por eso dice del Dios bendito, dice Pablo, este evangelio, dice, esta es la visión de la ley, dice Pablo, está en perfecta armonía con el evangelio que yo predico. La ley no se separa del evangelio, hermano. Hermano, si la ley se divorciara del evangelio, el evangelio no sería una buena noticia, porque para que haya una buena noticia tiene que haber primero una mala noticia. ¿Quién va al médico? Quien sabe que está enfermo. ¿Y quién nos señala que realmente estamos enfermos? Es la ley. Pero la ley no se queda, sino que el evangelio nos muestra la medicina para ser sanos de esa enfermedad que la ley nos señala. Esta es la visión. Sin embargo, hermanos, los falsos maestros no usan la escritura para saber cuál es su condición delante de Dios, ni para buscar en ella la medicina ofrecida a Dios. Ellos no van a la escritura para mirar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, sino únicamente para probar sus puntos de vista, para inventar historias ficticias. ¿Usted no ha notado, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos aprenden todos los versículos que apoyan su falsa doctrina? Ellos nomás saben esos versículos. Los falsos maestros conocen muchos textos de memoria, pero solo aquellos que defienden sus errores. Por eso debemos cuidarnos de los falsos maestros, porque promueven un uso apropiado de la ley, de la escritura, que Dios nos ha dado para traer a los perdidos a la salvación y para edificar al pueblo de Dios. Para terminar, hermanos, quiero solamente hacer estas observaciones. Hermanos, recuerden que el primer paso a la apostasía no es la falta de inteligencia, sino el exponerse a la predicación fiel de la palabra de Dios y no obedecerla. Cuando usted se expone fielmente, pero no obedece, usted es un próximo candidato a apostatar de la fe y a no perseverar en la gracia. Si no pones en práctica todas estas cosas que has oído vez tras vez, terminarás apostatando finalmente y terminarás en el mundo o terminarás en una secta siguiendo las mentiras del enemigo. Cuidado. Así que debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus enseñanzas. Primero, porque estorban en el desarrollo de la obra del Señor. Segundo, porque impiden el crecimiento de las virtudes cristianas. Tercero, porque estos falsos maestros se han desviado de los objetivos adecuados y de la meta final del ministerio cristiano. Y cuarto y último, porque promueven un uso inapropiado de la escritura. Así que, hermanos, la vigilancia, y eso les insto a esto, hermanos, la vigilancia constante
es nuestra defensa contra los que quieren esclavizarnos, hermanos, con un falso evangelio. Pero también que nuestra vida práctica esté en consonancia con esa profesión o con lo que profesamos creer de la palabra de Dios. Que vivamos lo que creemos, que vivamos lo que hemos oído, que confesemos nuestro pecado y que cumplamos con nuestro deber como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios amados. Recuerden que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar.